Ya está con nosotros nuestra invitada de hoy, que es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, Dolores Serrat. Muy buenos días, Dolores. Hola, muy buenos días. Bienvenida a Despierta Zaragoza. Vamos a empezar hablando de ese paquete de medidas que aprobó el Gobierno, las aprobó el viernes en el Consejo de Ministros, entraron en vigor el lunes y la que más ha trascendido es reducir la velocidad máxima en autovías y autopistas a 110 km por hora. ¿Qué le parecen estas medidas que ha aprobado el Gobierno para reducir el consumo de petróleo? Bueno, yo creo que un plan energético es necesario que en el Gobierno se hubiera aprobado un plan energético con un número de medidas, pero desde luego lo que no puede ser es que éstas se aprueben a base de improvisaciones y como medidas coyunturales. Nosotros entendemos, y no solo desde el Partido Popular, sino que son muchos los expertos que lo han dicho, que pretender hacer un ahorro del consumo de petróleo y un ahorro del consumo de energía reduciendo la velocidad en 10 km por hora es prácticamente un absurdo, y de hecho los cálculos que nos han dado es que se ahorrarán como 1 litro de gasolina por cada 10.000 kilómetros recorridos. Por lo tanto, vemos que como medida de ahorro energético es prácticamente insignificante. Y creemos que tiene mucho más que ver con una medida recaudatoria, porque lo que sí es evidente es que el riesgo de las multas derivadas del incumplimiento de esa limitación de la velocidad pueden suponer un aporte económico a las arcas del Estado. Ha hablado de un plan de ahorro energético, tomar medidas, pero ya vamos a centrarnos en Zaragoza. ¿Cuáles son esas medidas que debería de incluir un plan de ahorro energético en nuestra ciudad? Si me permite, antes de entrar en lo de Zaragoza, lo que está claro es que un plan de ahorro energético tiene que tener dos patas. Una es aclarar cuáles tienen que ser las fuentes de energía. En España estamos renunciando a la fuente de energía más barata, que es la de las centrales nucleares, y estamos apostando por lo que son las energías más caras, las energías renovables. Yo creo que es necesario que haya un acuerdo político para decir cuáles deben de ser las fuentes energéticas y en qué proporción. Es cierto que las centrales nucleares pueden tener un riesgo de contaminación, pero también lo pueden tener otras fuentes energéticas y tenemos que buscar la mayor eficiencia. Además, no podemos dejarnos engañar. Al final, lo que pasa es que la energía que no producimos la tenemos que comprar fuera. Por lo tanto, una primera pata es definir con claridad las fuentes que deben de generar energía y aprovechar los recursos. Y entrando en Aragón, diríamos que somos una tierra privilegiada en fuentes energéticas, porque aparte de tradicionales como el carbón o la hidráulica, tenemos un territorio rico en el apoyo a lo que pueden ser las energías renovables, sobre todo la eólica y, por qué no, la fotovoltaica. Por lo tanto, en la búsqueda de este equilibrio. Y por eso en Zaragoza, desde el Ayuntamiento, se han propuesto una serie de medidas que pueden ser razonables, pero que ya se lleva hablando mucho tiempo de ellas y que no se han hecho, como es el aprovechamiento de lo que son los techos de edificios públicos para la colocación de placas de energía eléctrica. De hecho, hace ya creo que casi 2 años se inauguró en el Raval un colegio que ya se surte de energía producida por las propias placas del colegio. Creemos que esta puede ser una medida adecuada, pero la otra pata es la disminución del gasto energético, y eso debe de partir también de una campaña de educación a los ciudadanos para potenciar las medidas de ahorro, en un plan similar al que se hizo para conseguir el ahorro del consumo de agua. Zaragoza ha conseguido ser una de las ciudades españolas que menos litros de agua consumimos por habitantes, y eso demuestra que las medidas educativas son muy eficaces. Y por otra parte, pues posiblemente un plan que analice las zonas en las cuales la iluminación no debe de desaparecer, pero sí que puede disminuir en intensidad, colocando reguladores de intensidad lumínica a determinadas horas de la noche. Pero de lo que no estamos absolutamente de acuerdo, absolutamente nada de acuerdo, es en que el plan energético para reducción del coste pase por el apagado de farolas, generando zonas de oscuridad en nuestra ciudad y que además pueden suponer un problema para la seguridad. La colocación de placas solares que decía es una de las medidas que va a adoptar el Ayuntamiento, eso anunció la semana pasada, la colocación en 87 edificios públicos. Bueno, hablamos de edificios municipales, hablamos ahora de un medio de transporte sostenible, hablamos del tranvía. ¿Qué le parece el Urbos 3 a Dolores Serrat? ¿Ha podido verlo de cerca? Pues la verdad es que lo he visto circular, pero de lejos, no he tenido la oportunidad de verlo de cerca. Es bien conocido que el tema del tranvía es un tema polémico, porque intentando cambiar el modelo de movilidad en Zaragoza, esto se hizo sin un consenso suficiente. Entendemos que tenía el consenso suficiente desde el punto de vista legal, la mayoría mínima del pleno, pero no había un acuerdo en todos los ciudadanos, y por lo tanto todo lo que gira en torno al tranvía viene marcado por ese desacuerdo de partida.
Es verdad que el tranvía es un transporte que tiene una mayor capacidad de ahorro energético que otros medios de transporte, pero entendemos que no es el modelo que necesitaba Zaragoza, que ha perdido la oportunidad de hacer el metro ligero. El tranvía en las ciudades que se ha instalado de nuevo en este siglo han optado por hacerlo en las zonas de expansión y no por meterlo en el centro de la ciudad. Y si la primera fase ha sido problemática, auguramos que la segunda fase, sobre todo en lo que es en el tramo del centro de la ciudad, va a generar muchos problemas, no solo durante las obras, sino para el futuro. Por lo tanto, entendemos que ahí no se han hecho bien las cosas y desde luego desde el Partido Popular pensamos que todavía estamos a tiempo para poder volver a recapacitar cuál debe de ser el trazado por el centro de la ciudad y hacer esos estudios, tanto de viabilidad económica como de trazado, que pudieran paliar en alguna medida lo que van a ser los problemas del futuro. Precisamente el cambio de trazado es lo que pedía ECOS, la Asociación de Comerciantes, un cambio de trazado o si no que hubiera un aplazamiento, que se hicieran en dos fases estas obras de la segunda fase de la línea del tranvía. Ustedes también apuestan por esto, lo digo porque desde el Ayuntamiento también han dicho que eso es imposible porque además el coste económico sería muy grande, también lo dijo aquí Juan Martín, portavoz de Junta Aragonesista la semana pasada. No, y eso es una realidad. El problema es que se adjudicaron las obras enteras y, por lo tanto, en estos momentos ya el Ayuntamiento tiene adquiridos unos compromisos dentro de la sociedad del tranvía que dificultan esta posibilidad y que está claro que si esto se hiciera vendría acompañado de un cálculo económico. Por lo tanto, por eso decía que no solo se puede estudiar el cambio de trazado, sino que se tiene que estudiar también lo que es el coste económico, siendo conscientes de la dificultad que eso puede suponer. Pero lo que sí es evidente es que la puesta en marcha del tranvía va a cambiar la movilidad de esta ciudad y que vamos a optar por un modelo que se va a basar fundamentalmente en el transbordo, porque, como ya he dicho en alguna ocasión, a partir del mes de abril que empiece a funcionar el tranvía, los autobuses donde van a llevar no es al destino, sino al tranvía. Entonces, el Partido Popular, ¿cuál es el transporte por el que apuesta para viajar por el centro de la ciudad? ¿El metro? Vamos a ver, yo creo que el transporte, nosotros en la pasada campaña electoral apostábamos por el metro, yo creo que esta oportunidad ya se ha perdido. Posiblemente el ideal hubiera sido ese metro ligero que hubiera permitido circular por el suburbano en lo que es la ciudad consolidada y en superficie en las zonas de expansión, donde esto no plantea ningún problema, y en estos momentos el Partido Popular va a tener que asumir, porque estamos convencidos que a partir del 22 de mayo gobernará el Partido Popular, en parte lo que se ha hecho, pero va a intentar buscar soluciones que por lo menos palíen las consecuencias de esta decisión. También es cierto que Zaragoza es una ciudad que todavía por su tamaño tenía la oportunidad de comunicarse bien por autobús, sobre todo si se hubiera apostado por vías urbanas limitadas al transporte público, hechas con señalización adecuada y no invasible. Pero de todas formas yo creo que ya lo hecho pecho, a eso tendremos que asumir y lo que tendremos que buscar es aquello que favorezca o limite por lo menos las dificultades que va a suponer ese medio de transporte. Bueno, se me ha adelantado a la siguiente pregunta y es que yo le iba a pedir que habláramos de futuros posibles y es que si el Partido Popular finalmente ganará las elecciones el 22 de mayo, ¿qué es lo que va a hacer con el tranvía, sobre todo con esta segunda fase? La primera estará inaugurada ya, pero ¿qué pasaría con la segunda fase? Bueno, pues yo creo que ya lo he adelantado también. La verdad es que es un proyecto que está adjudicado, eso significa que además va a encontrarse con unas obras en marcha. Afortunadamente las obras de la segunda fase han empezado por las zonas de menos dificultad, en la zona de expansión en Parque Goya, y ya le digo pues que no nos cerramos a estudiar otras posibles alternativas, pero siempre que tendrán que venir acompañadas de un estudio de cuáles son los costes económicos, porque tiene que quedar muy claro que la decisión de hacer el tranvía corresponde al actual equipo de gobierno, que lo ha adjudicado entero, comprometiendo no solo esta corporación, sino las corporaciones siguientes. Se estudiará y el candidato me consta que está en ello, pidiendo estudios técnicos para ver qué solución le podemos dar. Entonces sí que se plantearía la posibilidad de cambiar ese trazado. Está en ello en estos momentos estudiándolo y hay que ver la viabilidad técnica y la viabilidad económica, partiendo de la idea de que no es fácil, pero desde luego recogiendo también lo que se han pedido desde colectivos ciudadanos, no solo ECOS, sino desde las asociaciones de vecinos del casco histórico y del centro, pues creo que todavía hay alguna posibilidad de hacer esos estudios. Otra cuestión es si eso será posible. Bueno, si esa victoria finalmente fuera una realidad, el Partido Popular también se va a encontrar con dos proyectos importantes. Por una parte, el campo de fútbol de San José y por otra, Expo Paisajes, que ya ha quedado claro que se encargará de él
el Gobierno que salga de las urnas el 22 de mayo? Bueno, yo creo que el Partido Popular, si en una cosa ha sido clara, ha sido en su posición con respecto a Expo Paisajes. Es un proyecto que en estos momentos, y dada la realidad económica, no lo vemos viable, pero desde luego también somos conscientes de que hay un compromiso a nivel internacional. Lo que pasa que Expo Paisajes puede organizarse de muy distintas maneras. En realidad, el origen de Expo Paisajes es una feria internacional de horticultura y Zaragoza tiene espacios suficientes para poderlas llevar a cabo sin grandes desembolsos. Desde luego, ese es un tema que tendrá que valorarse en el futuro, pero en estos momentos lo que está claro es que ese proyecto de la Orla vinculado a Expo Paisajes no lo vemos ni urbanística ni económicamente. Y con respecto al campo de fútbol, que es un proyecto en el que el Partido Popular hemos estado de acuerdo desde el principio, creemos que es una infraestructura que podría servir para desarrollar esa zona del este de la ciudad y por lo tanto dotarla de un gran equipamiento cultural, pero también hemos dicho con claridad que esto no podrá acometerse hasta que la financiación esté aclarada. Un tema del que en los últimos días hemos oído hablar mucho, pero que se han vuelto a diluir, ¿no?, esas posibilidades de inversión de empresas y esa colaboración público-privada que parece que se vuelven a quedar en nada. Por lo tanto, proyecto de San José sí, cuando económicamente se pueda asumir y siempre que esto no venga a cargar más ya las maltrechas arcas municipales. Bien, pues terminamos así la entrevista. Muchísimas gracias, Dolores Heraz, por haber estado con nosotros. Un placer, como siempre. Muchas gracias.